Les invito a abrir el Salmo 16 y les invito a orar este salmo conmigo. Alguien dijo que los salmos deben ser leídos, deben ser estudiados, deben ser meditados, deben ser orados, deben ser memorizados y deben ser cantados. Y debe haber algo más para hacer con los salmos. Así que solo les pido dos cosas. Ahora vamos a leer, yo voy a leer y ustedes, por favor, oren este salmo conmigo. ¿Está bien? Hágalo personal. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles, en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Cerramos nuestros ojos. Señor amado, oramos para que tu palabra pueda instruirnos, corregirnos, edificarnos, convencernos de todo error y ayudarnos en la vida cristiana, Señor. Usa tu palabra, Señor, para tu pueblo, pero también, Señor, oramos para que tu palabra sea clara para personas que quizás están con nosotros y no te conocen. Que por favor, Señor, tú la uses a favor de la salvación de sus almas. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Si encontraras este salmo, este escrito, este poema, esta canción de hace más de 3000 años en el sótano de tu vieja casa o de alguna vieja casa, lo leerías y llegarías rápidamente a la conclusión que el autor que escribió este salmo es un profundo creyente, con una lectura natural, sin ser un erudito, sin ser un estudioso de las Escrituras. Llegarías rápidamente a saber que este hombre que escribió este salmo confía de verdad en Dios. Confía de verdad en Dios. En un antiguo curso de evangelismo, probablemente algunos de ustedes lo reconocerán, se ilustraba la fe verdadera con el ejemplo de un equilibrista famoso, un atleta llamado Blondin, Carlos Blondin, un francés que cruzó las cataratas del Niágara, no una vez, varias veces, y cruzó por una cuerda floja. De ahí viene el dicho, estás caminando por la cuerda floja. Bueno, de ahí viene el dicho, era todo un espectáculo de esos días. En una ocasión, Blondin preguntó
a la multitud si creían que era posible que él cruzara las cataratas por la cuerda floja con alguien montado sobre sus hombros. La multitud se entusiasmó con esta idea espectacular y todo el mundo dio fe de esta posible hazaña de Carlos Blondín. Cuando la gente estaba aplaudiendo y se hizo un poco de silencio, Blondín pidió un voluntario. Y dejaron de aplaudir. Un voluntario con fe, pero la gente que hacía segundos decía, sí puedes, Blondín, ahora se mantuvo retraída en silencio. Hasta que el gerente de Carlos Blondín, al ver esa falta de fe en él, pasó al frente y le dijo, yo iré, y confió en Blondín. ¿Conocen la historia? Así que su gerente, su manager, se subió a sus hombros y ante la mirada silenciosa de toda una multitud cruzó las cataratas del Niágara. Esta ilustración nos ayuda a entender la naturaleza de la fe. La fe es confianza, no es teórica. Es decir, interactuar con Dios, a quien no vemos, de verdad. Quisiera que veamos este salmo como una guía práctica de cómo lidiar con la ansiedad y el temor. Si yo les pediría que levanten la mano a aquellos que luchan con la ansiedad y el temor, sospecho que no quedaría ninguna mano abajo, excepto los niños que viven en un mundo aparte. Quizás no todos, pero la mayoría de nosotros lidiamos con este asunto del temor, del estrés, de la ansiedad. Y mirando cómo este hombre, David, ustedes lean ahí en primera línea, que es David quien escribió, cómo David enfrentó la ansiedad y el temor en sus días, y sospecho que podemos tomar algunas notas para nuestra vida cristiana, nuestro mundo moderno, que no ha cambiado en el sentido de que es el mismo mundo caído en el cual vivió David. Y miremos sobre todo la centralidad del Evangelio en este salmo. Así que les doy previamente el bosquejo que nos va a guiar durante este salmo, y el bosquejo es en respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo lidiar en nuestros días con la ansiedad y el temor? Bien, ahora yo voy a intentar exponer lo que dice este salmo con esta mirada acerca de cómo nos puede ayudar este salmo en nuestra vida personal, en nuestra lucha contra la ansiedad y el temor, y el Señor hará el resto en cada corazón. Pero básicamente lo que entiendo aquí es, en primer lugar, este salmo nos dice, permanece en oración, versículo 1 y 2. Permanece en oración. En segundo lugar, permanece cerca de tus hermanos, versículos 3 y 4. Versículos 5 al 7, permanece en alabanza. Y los últimos versículos 8 al 11 es, permanece en esperanza. ¿Bien? Así que, versículo 1, que ya hemos leído, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Hermanos, lo primero que deberíamos mencionar es que David no está escribiendo como Pablo una epístola. Está escribiendo una canción, una poesía. Los Salmos es el libro de los cánticos de Israel. Y cuando alguien escribe una obra poética es porque está reflexivo y está emocionado. Esa es la forma en la cual los salmos fueron escritos. Fueron escritos bajo una profunda emoción y reflexión, y obviamente dirigidos los autores por el Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es,
¿Cuál es la emoción que controla este salmo? ¿Cuál es la emoción que motiva sus líneas? Bueno, creo no equivocarme al decir que es la gratitud. ¿Bien? Ustedes léanlo en casa, repasen el salmo y saquen sus conclusiones. Pero creo que David está sumamente, profundamente agradecido y confiado. David se siente agradecido por tener a Dios. Qué hermoso es tener a Dios. Dice el versículo 1, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. No parece una forma muy sofisticada de luchar con la ansiedad, ¿no? Hasta parece tan simple, pero no simplista, pero la realidad es que nos cuesta tanto tomar este camino que no parece tan simple, ¿no? Si un consejero te dijera sencillamente este primer punto en una sesión de consejería, hermano, hermana, usted está luchando con la ansiedad, ese es su problema, ahí está el diagnóstico, le voy a recetar la solución. Permanezca en oración. No es tan simple, ¿eh? No es tan simple. No es simplista, pero es bíblico. ¿Cómo nos cuesta tomar este camino cuando nuestras emociones están bajo esos pecados? Temor, ansiedad, y nos ahoga. Porque somos autosuficientes. ¿Qué hacemos cuando nuestra mente se llena de pensamientos parásitos que nos agitan el corazón y no se van y no podemos quitar esos pensamientos? ¿Qué hacemos? Bueno, nos quedamos allí paralizados o oramos. Aunque no lo sintamos, aunque no estemos súper motivados para orar, pero oramos. El versículo 2 dice, yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Ningún bien tengo fuera de ti. En los días de elecciones presidenciales en Estados Unidos, el mundo evangélico tristemente se dividía por dos candidatos que estaban allí luchando por el cargo. Ambos tenían puntos muy bajos, morales, pero en diferentes áreas. Pero los dos dejaban mucho que desear en sus vidas privadas y en sus principios morales y prácticos. Un teólogo y escritor conservador muy conocido expresó que lo más preocupante de uno de los candidatos, que era casualmente el más preferido del mundo evangélico, lo más preocupante para él era la actitud arrogante y vulgar, que era más letal, esa fue su expresión, más letal para el país que las políticas del otro candidato, que incluía, por ejemplo, el aborto. Obviamente eso cayó muy mal en un sector, porque lo que estaba diciendo indirectamente que la arrogancia era peor que el aborto, y bueno, eso dividió la opinión pública. Claro que esta declaración no ayudó mucho. Si hablamos de grietas existen en todos lados, no solo en el tercer mundo. Se profundizó la grieta, y este predicador, entre paréntesis, aclaró que él no votaría a ninguno de los dos. Ninguno de los dos sería su candidato, pero sin meternos en el debate político que ni siquiera es local, ni nos interesa, pero la historia sagrada nos enseña que cuando Israel fue gobernada por reyes arrogantes, el caos fue el resultado. Siempre, si usted ha leído por lo menos la Biblia una vez, y ha arrancado en Génesis y ha intentado seguir el hilo histórico de la Biblia, se dará cuenta que los reyes impíos llevaron a la nación allí abajo, a las peores consecuencias. Pero también nos enseña
la Biblia que cuando el rey era temeroso de Dios, a la nación le fue bien. La nación subía, prosperaba. Al rey se le llamaba soberano, inclusive en el día de hoy, en las monarquías precarias que existen, pero se le llamaba soberano porque tenía justamente la máxima autoridad sobre el pueblo. Lo precioso de este salmo es que David, siendo el soberano humano de esta nación, transfiere esa supremacía, esa soberanía a Dios. David es un rey bajo Dios. David declara a Dios Rey de Reyes. Y sabemos que de la familia de David nacería quien es el Rey de Reyes para nosotros. Y eso nos conecta con David. David reconoce que puede orar y confiar en el Dios que está sentado sobre un trono muy diferente a su trono. El trono de Dios es sublime, altísimo, eterno y soberano. Dios realmente es un rey sentado de forma 100% soberana. Y Él está orando a Él. No podemos separar la oración de este atributo de nuestro Dios. En tiempos de necesidad y tribulación, podemos hacer nuestras estas palabras, observen, bajo esas emociones mortíferas de ansiedad y temor, podemos orar y decir: protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Y si a alguien dice: a mí no me ha dado resultado, porque esa oración tiene que nacer de una fe verdadera. Porque si del otro lado de la eternidad Dios, el Dios de la Biblia, es real, entonces tiene que funcionar. Bueno, a David le funcionaba, porque Dios es real. Y su fe era genuina. Yo le dije al Señor, ahí está, soberanía. Tú eres mi Señor, un rey bajo el Rey de Reyes. Ningún bien tengo fuera de ti. La ansiedad y el temor es como un camión. Imagínense un camión estacionado en una calle en bajada y de repente ese camión comienza a deslizarse, no hay forma de detenerlo. Bueno, quiero decirles que la ansiedad y el temor, con una fe real y una oración motivada por una fe real, esta clase de oración es como un poderoso freno de mano que pone fin a ese temor y esa ansiedad. ¿Usted lo ha experimentado? ¿Ha experimentado que su alma está agitada, controlada por estas emociones pecaminosas y de repente usted ha llegado a la conclusión: solo Dios y nada más ni nadie más me puede dar paz? Y bajo una oración de fe, Dios nos da paz. Como un poderoso freno que pone fin a estos sentimientos horribles. Dice Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta clase de oración que pone paz en el corazón, que limita ya el control de la ansiedad sobre nosotros, que nos hace libres emocionalmente y espiritualmente, se repite en el Nuevo Testamento. No es un asunto solo de los salmos, no es un asunto poético, místico, no, es un asunto de toda la Escritura. La fe verdadera, la confianza en Dios pone fin a estas emociones tristes del alma. Dice Pablo: por nada estéis afanosos. Alguien que está viviendo en esa situación puede llegar a pensar: pero no es tan simple, Pablo. Pero está siendo muy claro. Luego agrega: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, el camino para
poner fin a la ansiedad y el temor es una fe que se expresa en oración. Es decir, una persona que está luchando con ansiedad y temor todo el tiempo es una persona de poca fe. Pero he aquí que esto no es un diagnóstico terminal. No se ponga triste, porque poca fe indica que puede crecer en fe. Ahora, ¿cómo crece nuestra fe? La fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Si usted está luchando con ansiedad y temor, lea la Escritura, conozca al Dios de la Biblia, y ese Dios se va a hacer notablemente grande. Ya Él es así, pero se va a revelar a usted por medio de la palabra de Dios, para que su ansiedad decrezca, a medida que su oración crezca. Entonces, en primer lugar, permanezca. Ya se olvidaron el primer punto. Permanezca en oración. En segundo lugar, versículos 3 y 4, permanece o permanezca cerca de tus hermanos. Versículo 3, en cuanto a los santos que están en la tierra, ¿se dan cuenta, no? Está en el cielo, versículo 1 y 2, baja inmediatamente a la tierra. ¿Y dónde pone sus ojos, David? En los santos que están en la tierra. Ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Vamos a tomar la cena del Señor en breve. Los santos, qué preciosos que son los santos. Estos santos que estamos aquí reunidos en la membresía de la iglesia son los santos, parte de los santos, de la multitud de santos que pasaremos la eternidad. David muestra aquí un aprecio especial, y yo diría en el buen sentido, un favoritismo, podríamos decir, hacia estas personas. Estas personas de la nación, como rey, eran sus favoritas. Los santos que están en la tierra. Ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Y luego los identifica, ¿no? Dice, ellos son los nobles. El verso 4, observen, arroja luz sobre quiénes son los santos y los nobles en el contexto social de David. Recuerden que en la poesía hebrea las líneas se interconectan y pueden arrojar luz a la línea anterior o a la línea posterior. En este caso, para saber quiénes son los santos, quiénes son los nobles, que son los mismos, en quienes se deleitaba David, por contraste podemos llegar a una conclusión. Dice el versículo 4, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. ¿Quiénes son los del versículo 3? Son todo lo contrario de los del versículo 4. Los del versículo 4 no son santos, son idólatras que adoran a otros dioses y practican otro culto que David aborrece. David aborrece ese culto idólatra. Su desprecio hacia esta idolatría se refleja en la expresión: ni sus nombres pronunciarán mis labios. Es decir, era tal el rechazo, la repugnancia de David como rey, pero también como un creyente, y que lo más probable es que se refiera al nombre de los dioses falsos, que la Biblia los menciona, Baal y otros. Dice, yo ni siquiera los quiero mencionar. Aborrezco todas esas religiones falsas y las personas que van tras esos dioses. No los quiero, no los amo. Luego de una reunión que estuve en una iglesia, llevamos a su casa a un matrimonio que había estado oyendo el Evangelio y parecía que Dios estaba obrando en sus vidas. Para nuestra sorpresa, en el viaje, que no duró mucho, pero en ese viaje nos confesaron a mi esposa y a mí
que habían hecho un pacto con la muerte, que habían involucrado a sus hijos y que estaban involucrados en todo tipo de pecados de los más obscenos y oscuros del ocultismo. Aún la justicia le había quitado a sus hijos y estaban allí confesándonos estas cosas. Y cuando uno escucha estas cosas, las emociones son extrañas. Bueno, es lo que David está expresando aquí. Personas que están involucradas en cosas que Dios detesta con todo su corazón. Semanas más tarde recibimos la triste noticia que este muchacho joven se había suicidado. Bueno, es lo que dice el pasaje, versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. ¿Saben cuántos jóvenes viven aterrados porque se han metido en el mundo del ocultismo, ya sea por curiosidad o por ser instigados al mundo oscuro? La Biblia es muy clara. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. La única forma de escapar de este mundo hostil del diablo, Satanás, sus demonios, si usted ha ingresado por curiosidad o por lo que sea, para obtener alguna ganancia, la única forma de romper con eso es ir a alguien mayor, todopoderoso, que es Dios, que lo ha vencido en la cruz, y Satanás lo sabe, que Él está derrotado. Usted tiene que no correr a esos dioses falsos, usted tiene que correr a Cristo, al único Dios verdadero, y será libre. Pero muchos jóvenes no pueden dormir, no pueden vencer sus pecados. ¿Por qué? Porque han tenido alianzas secretas con el mundo de la oscuridad. David dice: aborrezco todo lo que tiene que ver con este mundo, pero amo profundamente a los nobles, a los santos, a los que aman a Dios con todo el corazón, que no se jactan de vivir más cerca del pecado, todo lo contrario, su gloria es vivir lo más lejos del pecado. No se jactan de su falsa liberalidad, que pueden vivir lo más cerca al precipicio, confabulándose con el engaño de sus propios corazones, como si la gracia nos otorgara la libertad de vivir en la cuerda floja como Blondín. Los santos se alejan lo más posible del pecado. En eso radica la sabiduría. No han corrido tras otro Dios, sino han corrido al Dios verdadero. A esas personas, los santos que están en la tierra, ellos son los nobles. Lo dice un rey, ¿no? La nobleza para mí no está en el buen vestir, en la educación. La nobleza radica en los santos, los que realmente viven según la fe. David considera aquí a los piadosos como personas realmente poderosas, porque la palabra nobles en su idioma original podría traducirse poderosos, personas poderosas. Es más, el uso de la palabra es más corriente para majestuoso o poderoso o grandes, pero lo han traducido de esta forma, nobles. Creo que Reina Valera 60 lo traduce íntegros, pero la palabra en sí, en su uso más normal, es poderoso. Por lo tanto, David está diciendo que los santos realmente son los poderosos, los que realmente tienen poder. Esta palabra se usa en Salmo 8.1, dice: oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Esa palabra, cuán glorioso es tu nombre, es la misma palabra aquí para nobles. Ellos son gloriosos.
No está diciendo que adoremos a los santos son personas, son pecadores, pero lo que está indicando es el valor que le adjudicaba David a estas personas. En un entorno social de gente impía, hipócritas, falsos adoradores, era el contexto en el cual se movía David. Él sabía distinguir a los verdaderos santos y su corazón los amaba. ¿Se acuerdan la relación que tuvo con Jonatán, el hijo del rey Saúl? Dice que su corazón quedó pegado a Jonatán. David tenía un aprecio muy alto por los creyentes, algo que nosotros debemos imitar, y más aún a la luz de la salvación, del costo por nuestra salvación, por la muerte exclusiva de Cristo por su pueblo. La muerte de Cristo fue exclusivamente para comprar, para salvar un pueblo, para Él mismo. Y cada creyente para nosotros es precioso porque tuvo un precio, la sangre preciosa de Cristo. El Señor nos ayude. Podríamos transformar este Salmo 8 de la siguiente forma: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en tu iglesia, por cada santo que tú has comprado con tu sangre, ¿no? Cada santo que Jesús ha comprado con su sangre es precioso y glorioso. Entonces, ¿cómo lidiamos con nuestra ansiedad y temor? Bueno, en primer lugar, permanece en oración. En segundo lugar, permanece cerca de tus hermanos. No te aísles, no los menosprecies. Busca la comunión, busca la interacción de tus hermanos. Busca almas gemelas que te conforten. Busca personas que no te digan todo lo que te gusta escuchar. Busca hermanos que se animen a decirte las cosas que no te gustan escuchar. En tercer lugar, permanece en alabanza. Versículo 5: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. El lenguaje aquí de David, hermanos, es muy pintoresco. Debemos remontarnos a los días de Josué, cuando después que tomaron parte de la tierra de Canaán, no toda, pero tomaron suficiente para que Dios les diga: bueno, ahora repártanla. Repartan la tierra que ya habían conquistado. ¿Cómo? Bueno, les leo, no hace falta que ustedes busquen, dice Josué 14:1. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Versículo 2. Por suerte se les dio su heredad, como el Señor había mandado a Moisés. Presten atención, está toda la tierra ahí, ¿y cómo la vamos a repartir? ¿Qué es lo que yo merezco? Es por suerte, hermano. Tenga paciencia. Es por suerte. Y quizás a vos te tocó Belgrano. Contento, ¿no? Bien, Belgrano. Pero quizás te tocó Boulogne, donde yo vivo. ¿Estarás contento? Y quizás te tocó... Hay personas que dicen así: ya van a venir a mi casa. Quizás te tocó otra zona y no estás tan contento. Ese es el lenguaje aquí. Pero David no habla de la tierra prometida, habla de la vida. La vida que te tocó. En la casa donde naciste, los padres que tuviste, la casa donde viviste, tu barrio, tu educación, tus vivencias, tus dolores, tus triunfos, tus enfermedades, tus limitaciones, tu personalidad, todo, absolutamente. Todo lo que te ha tocado que se conforma a lo que hoy sos. Lo que David está diciendo es: yo soy un hombre afortunado. Pero David, tan afortunado no, porque cuando llegó el profeta
Tus padres ni te consideraron, porque ¿dónde están sus hijos? Isaí, bueno, está este. Y no tiene más. Ah, sí, me queda uno ahí. ¿Quién era? David. David era el olvidado. ¿Saben qué dice David? Tengo una profunda raíz de amargura contra mi padre, tengo un complejo de inferioridad, la vida no me ayuda y bla, 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 bla. No. Más allá de tus padres, más allá de tu situación, Dios solamente hace posible que pueda alguien decir: yo soy un hombre afortunado. Ese es el lenguaje. Mi mayor fortuna es Dios mismo. Versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Es decir, cuando se reparte la tierra, en sentido metafórico, a mí me ha tocado la mejor porción. ¿Quién es? ¿O qué es? Dios mismo. Tengo a Dios. Si usted tiene a Dios en esta noche aquí, usted se ha sacado la lotería. Usted es una persona afortunada. Usted es una persona que usted puede cantar. Últimamente no hay muchas personas cantando en la calle alegres, ¿no? Los creyentes podemos cantar. Usted puede cantar en su trabajo, porque usted es afortunado. Si tiene realmente a Dios, usted puede decir: mi suerte es la voluntad de Dios, porque dice allí: tú sustentas mi suerte. Es decir, no se trata de la suerte en sí misma. Detrás de mi suerte o de mi, entre comillas, mala suerte está Dios. Por lo tanto, yo soy un hombre afortunado. Todo lo que me ha tocado vivir es maravilloso, viene de Dios. Pero David, Saúl te ha querido matar, has tenido que ser proscripto, te has tenido que esconder. Aún así, David dice: soy feliz. Versículo 6. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama contentamiento. Contentamiento. Los puritanos decían que el contentamiento era una virtud preciosa de la vida espiritual. No hay quejas. Las quejas resultan de una persona que no entiende lo que merece. Lo peor que te pueden desear es que Dios te dé todo lo que mereces. Eso es una maldición. Si alguien te dice eso, decir: no, por favor. Dios no nos da jamás lo que merecemos, porque se lo dio a Jesús. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús fue tratado como nosotros merecemos. David está satisfecho, agradecido, con suerte. Los creyentes son las personas más afortunadas de la tierra. ¿Usted lo cree eso? Recibieron una herencia eterna por pura gracia. Es decir, usted no la está disfrutando plenamente ahora, pero usted tiene el documento que indica que usted es heredero. ¿Dónde lo dice? Bueno, le voy a citar un ejemplo nomás. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir, en la tierra ustedes son nadie. Pero luego dice Pablo: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, nuestra gloria es tener a Cristo Jesús.
porque lo tenemos absolutamente todo. Ese es el lenguaje que Dios nos escogió para hacernos herederos de Él. Y justamente lo que David hace es gloriarse en el Señor. Este salmo es un salmo de gratitud, de contentamiento. David está feliz. Hermanos, no seamos orgullosos por ningún logro o talento. Todo es por gracia. Nuestra gloria es Cristo Jesús. Y hermanos, no nos quejemos, porque la queja es todo lo contrario de lo que indica este salmo. Somos quejosos compulsivos, ¿sí o no? Nunca estamos contentos. A mí me gustaría tener el púlpito que está en Villa del Parque, en Álvarez Jonte. ¿Se dan cuenta, no? Siempre hay algo para quejarnos, somos insatisfechos, siempre estamos descontentos. Un puritano, hablando del contentamiento, escribió: ¿no has visto la postura de un enfermo? A veces se sienta en su cama, tal vez de vez en cuando se acuesta, y cuando está abajo no está quieto, se vuelve de un lado al otro, está inquieto. Así es el espíritu descontento, nunca está bien. Así somos, nunca estamos bien. Hermanos, si nos quejamos es porque no tenemos muy en claro las doctrinas de la gracia. Existe una clase de queja santa, es decir, ¿puede uno quejarse sin pecar? ¿Puede uno quejarse sin perder el contentamiento? O lo formulo de otra forma. ¿Existe el contentamiento con una dosis de queja no pecaminosa? ¿Existe algo así? Bueno, leyendo la Biblia, me parece que hay una sola excepción. Mirando en la Biblia los antecedentes, solo hay una excepción. Cuando tratamos nuestras quejas con Dios, en oración y en humildad. Note esos tres elementos: con Dios, en oración y en humildad. Lo cual indica que no me quejo con otros, no murmuro, indica no me rebelo. Ese es el espíritu del contentamiento que vemos en el Salmo 16. David está aceptando las condiciones de su vida como la mano soberana, la voluntad de Dios para él. Vemos muchos ejemplos en el libro de los Salmos y en algunos profetas de personas quejándose, sí, pero bajo esas tres condiciones. Les doy solo un ejemplo por amor al tiempo. Salmo 142:2. Delante de Él, hablando de Dios, expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Y si quieren un documento más amplio, el libro de Job. El libro de Job. ¿Cómo lidiar en nuestros días con la ansiedad y el temor? Permanezca en alabanza. El versículo 7 resume, el salmista resume en el verso 7 cómo él termina el día en alabanza. Dice: bendeciré al Señor que me aconseja en verdad, dice, en las noches mi corazón me instruye. Cerrando la caja del día, debería terminar agradecido y en contentamiento. En último lugar, permanezca en esperanza. Versículos 8 al 11 que ya hemos leído. ¿Saben? La interpretación rabínica de este salmo, especialmente de esta porción, 8 al 11, descarta completamente a Jesús. La hermenéutica judía, rabínica, solo ve a David. Solo ve a David. Ahora, qué triste no poder ver a Jesús aquí.
Qué triste no ver a Jesús en la Biblia. Si no vemos a Jesús en la Biblia, no lo veremos de otra forma que como nuestro juez en el juicio final. Sus ojos están velados, dice 2 Corintios 3:14. Dice que hay un velo puesto sobre sus ojos que solo es quitado cuando Cristo viene a tu vida. Es decir, apreciamos a Cristo en la Biblia cuando Cristo viene a nuestras vidas. Ahora, un correcto ojo hermenéutico ve a David, obviamente que ve a David porque es un salmo de David, pero también ve a Cristo, la doble autoría de la Biblia. ¿Cómo sabemos que es Jesús? El versículo 8 al 11. Bueno, lo sabemos porque el Nuevo Testamento lo confirma. El apóstol Pedro lo confirma, el apóstol Pablo lo confirma, ellos predican el Evangelio a su generación y toman el Salmo 16 y lo aplican y lo explican, o mejor, lo explican y lo aplican a Jesús. En Hechos 2 y en Hechos 13 citan este salmo para testificar que Jesús, quien murió en Jerusalén, resucitó de los muertos. Y los eruditos señalan que Cristo cumplió más de 200 profecías en su primera venida. Aquí encontramos algunas. El verso 10 contiene una referencia clara, directa, que el Mesías no sería dejado en una tumba, lo que sucede normalmente con todos nosotros. Todos nosotros vamos a morir y vamos a quedar ahí. La gente nos va a llorar, nos van a tirar piedritas, algunas flores, después se van a su casa y pasan los días y ahí quedamos, por lo menos el cuerpo, ¿no? Dice Pedro al explicar este salmo y luego de citarlo, Hechos 2:29 dice: varones hermanos, y observen cómo se predicaba la Biblia por medio de los apóstoles. Dice: se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Toman la escritura los apóstoles, en este caso Pedro. Pedro llama la atención de su auditorio al hecho de que David, que está hablando de alguien más. Este salmo, dice Pedro, está David hablando de alguien más. Y continúa y dice: pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. Está hablando de David, que cuando escribió este salmo, David está escribiendo y está mirando al futuro, es decir, es consciente que eso no tiene que ver con él. Dice: y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Tremendo cómo explica la Biblia Pedro, ¿no? Y cómo aplica la Biblia Pedro. Pedro interpreta y dice: este salmo es un hecho histórico que se cumplió en nuestros días en Jesús. Es decir, Dios venció a la muerte al resucitar a Jesús. El peor enemigo de todos nosotros, el enemigo invencible, porque nadie vence la muerte una vez que morís. Dice Jesús: no, Jesús venció a la muerte, Él es el Mesías. Estas palabras son palabras del Mesías. Él no fue dejado como todos nosotros en la tumba, su cuerpo no fue comido por gusanos. A los 3 días Jesús se levanta de los muertos y abre un camino de salvación para todos los pecadores. Él sufre la muerte, resucita triunfalmente para darnos vida eterna. Si usted ha creído este mensaje, la Biblia dice que usted tiene vida eterna. Pero que usted diga que tiene vida eterna no significa absolutamente nada si su vida no refleja que usted ha sido transformado por ese mensaje. Si usted vive como cualquier pagano de este mundo, usted no tiene credibilidad. Pero si usted ha creído en el Evangelio, su vida ha sido transformada, usted puede decir: Cristo me salvó.
Porque la fe cristiana es una fe que muestra evidencia, no es algo teórico, no es un credo privado, individualista. No, la fe cristiana se refleja en un cambio absoluto de vida. Porque tus pecados que te llevaban al infierno han sido perdonados. Te conviertes en una persona agradecida, humilde, amorosa, diferente a lo que eras antes. Si no hay un antes y un después en tu vida a partir de creer en Jesús, créeme que deberías temblar ante la realidad de enfrentar a Dios en el juicio final. Solo si tenés la confianza que Jesús es tu poderoso Salvador y que Él te conoce y que vos lo conocés, podés entrar a esta experiencia que se llama la muerte con confianza, como lo vemos aquí a David. David, más allá que está hablando proféticamente en Jesús, también fue su experiencia. David estaba por morir y dice, yo tranquilo, yo sé que después de la muerte voy a vivir eternamente con Dios. Eso es lo que significa el versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, a tu diestra deleites para siempre. Así que la meta, hermano, no es vencer la ansiedad y temor simplemente para vivir mejor, sino todo lo contrario. Por su gracia quiero vivir gozosamente. Quiero tener el gozo de Dios, que es escurridizo, ¿verdad, no? Yo siento que el gozo de Dios es escurridizo, porque este mundo caído nos arrebata el gozo de Dios. Es decir, deberíamos insistir en estos asuntos, como la oración, el contentamiento, la contención que viene con los hermanos, la alabanza, la esperanza. Porque nuestra fe, si bien es una fe puesta en el Dios que es la roca eterna, nosotros no somos de roca, somos frágiles.